Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Hoy voy a hacer un ejercicio porque me lo han dicho muchas de las personas que nos siguen. Me dicen, tiene que hablar un poquito más lento, tiene que hablar un poquito más pausado. Yo lo intento, pero en la medida en que me va acomodando algunas urticarias respecto al tratamiento de algunos temas, sobre todo cómo se tratan desde las instituciones. Entonces ahí yo voy como perdiendo un poco esa mesura en términos de, vaya, de conversar más pausadito, ¿no? No en otro sentido. Y yo creo que el tema de hoy, o los temas de hoy, que son dos. Uno tiene que ver con, señores, con cómo nos enrostra Estados Unidos las fallas al gobierno de Danilo, sobre todo con sus informes de derechos humanos. Y el otro, esos dos temas, quiero verlo un poquitito más en profundidad. El otro tiene que ver con el tema de la Cámara de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las instituciones. Y ese de verdad que nos crea a nosotros muchas urticarias, porque hay muchos puntos de conflictos que han confluido aquí en esto. ¿Cuáles son entonces esos puntos de conflicto? Bueno, después de las elecciones ha habido muchas especulaciones de que se mantienen alianzas entre el Partido Revolucionario Moderno y el Partido y la Fuerza del Pueblo. Y esos partidos que postularon candidatos para el Congreso, ustedes recuerdan en algunos puntos y en los ayuntamientos, ¿no? Con candidatos comunes que hizo con la Fuerza del Pueblo, que lidera el expresidente Leonel Fernández, con el Partido Social Cristiano y demás. Ahí en eso de esta correlación de fuerza parece como que se extrapoló también para todo el tema de la selección de el candidato o el defensor del pueblo. Y entonces parece como que han habido algunas situaciones que se han dado que ¿qué podrían pasar entonces a partir de ahora para las escogencias del defensor del pueblo? El asunto es que hay gentes que parece que no tenían la supremacía, incluso había sido candidato de consenso entre esas dos fuerzas, y ahora cada uno por su lado lleva a sus candidatos y no sabemos de finalmente lo que pudiera pasar. En la Cámara de Cuentas, bueno, pues parece que, contrario a todo el tema que tiene que ver con el defensor del pueblo, en el Senado parece que no hay, aunque no está el asunto claro, las ternas no son, el ruido de las ternas no es de la misma magnitud respecto al tema del defensor del pueblo. Sin embargo, no deja de preocupar. Y preocupa mucho, ¿por qué? Bueno, porque ¿cuál es la naturaleza y para qué sirve la Cámara de Cuentas? Que no es más que para fiscalizar los recursos del Estado. Eso ya de tanto no cumplir con sus responsabilidades es bien conocido, es harto conocido por todos los ciudadanos. Entonces, esa entidad que es la que debe velar por el dinero del Estado, por los recursos del Estado, y para tener las cuentas claras lo hace a través de auditorías, a través de investigaciones, es decir, tiene que saber cómo se gasta cada peso de ese dinero del Estado, que no es otra cosa que el dinero de todos nosotros. Sin embargo, desde el año pasado, como todos sabemos, lo que viene ocurriendo en la Cámara de Cuentas, precisamente por no hacer el trabajo como Dios manda y como corresponde, según versiones de propios miembros de la actual Cámara de Cuentas, que está totalmente paralizada porque lo que está haciendo es investigada porque ellos tuvieron que admitir que ellos maquillaban las auditorías y que eso lo hacían para favorecer al entonces partido de gobierno, el PLD, o simplemente ellos no las hacían. Ellos se volaban ese recurso que era el instrumento idóneo para que podamos nosotros fiscalizar y saber en qué las instituciones y funcionarios, muchos muy mañosos por cierto, de eso hicieron gala, cómo invertían ellos los dineros de nosotros. El dinero simplemente se tiró porque Cámara de Cuentas veía para otro lado porque no podía chocar con todo esto. ¿Qué pasó? El pasado 22 de febrero, ustedes se recuerdan todo el aparataje cuando el Ministerio Público, bueno, pues se le tiró, señores, ahí al edificio de la Cámara de Cuentas con Wilson Camacho a la cabeza, todo un día haciendo experticia allá adentro. Y de allí, de ese allanamiento, con todo el aparataje que eso implicó, Wilson Camacho salió diciendo que sí habían encontrado muchísimas evidencias y que ahí las cosas estaban muy feas y que por tanto ese organismo seguía bajo investigación como estaba desde hace rato. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasaba en ese momento y qué es lo que ocurre ahora? Bueno, empezaron entonces a decir que si era legal o que si no era,
que el Ministerio Público hiciera lo que hiciera el día 22 de febrero. Y la Cámara de Cuentas ahora está pidiendo que se declare nula esa orden de allanamiento, principalmente porque según ellos son un órgano independiente, como les llaman, organismos autónomos del Estado, y que ni el Ministerio Público siquiera tiene poder legal para meterse en los asuntos ni exigirle absolutamente nada a la Cámara de Cuentas. O sea que lo que ellos hicieron y lo que ellos admitieron, por ejemplo, trabajos de campos, informes que no tenían que ver, parece que ahora lo que nos vamos a desviar es en esta intervención, y no en las razones por las que el Ministerio Público fue a Cámara de Cuentas y por qué los miembros de la Cámara de Cuentas están siendo investigados. Y ahora resulta que ni siquiera el Congreso, que es quien elige a los miembros de la Cámara de Cuentas, ni ellos mismos pueden exigirle para que ellos hagan tal o cual auditoría. Ellos pueden hacer lo que les da la gana, y eso está generando muchas preocupaciones. Esa solicitud que ahora sale a relucir, la hacen a través de abogados que ellos contrataron. Y el tema es que según la solicitud que se hizo pública, óigame bien, la solicitud pública para esos abogados defender a los miembros de la Cámara de Cuentas va a costar la friolera de 4 millones y pico de pesos. Y en conclusión, entonces, será con los impuestos que le pagan a los miembros de la Cámara de Cuentas, a esos mismos que han acusado de hacer marrullería, de maquillar, señores, disfrazando auditorías. Ahora también de los impuestos nosotros tenemos que pagar para cubrir, ¿verdad?, las marrullerías supuestas o reales cometidas por la Cámara de Cuentas, pagando los 4 millones de pesos a los abogados para que entonces los defiendan. Pero el asunto no es todo. El asunto es que imagínense ustedes todas las suspicacias que se generan respecto a los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas que deberán asumir. Y eso entonces es un tema que está en la cancha del Senado y que está proponiendo a los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, que es prácticamente de manera urgente, porque ahora aquí no hay Cámara de Cuentas. Están descalificados porque están siendo acusados y probablemente muchos de ellos saldrán de ahí con un expediente lo nunca visto en ningún país del mundo. Entonces hay que hacer auditoría, señores, pero los miembros de la Cámara de Cuentas están con sus urgencias, no sabemos arreglando qué, o procurando salirse debajo de todo lo que encontró Wilson Camacho en esa incursión que hizo en la Cámara de Cuentas. El próximo lunes se supone que ya van a empezar las entrevistas de los aspirantes, son 15 se ha dicho, para elegir a los nuevos 5 miembros de la Cámara de Cuentas, pero la crítica es que esos participantes están pidiendo que se rechacen las ternas porque la mayoría supuestamente responden a intereses políticos, y eso va en contra de lo que debe representar la Cámara de Cuentas, y eso va en contra de lo que se había prometido respecto a una Cámara de Cuentas independiente, sobre todo, señores, con la premisa de que tenemos aquí unos miembros de Cámara de Cuentas supuestamente involucrados en actos delincuenciales, porque cuando usted maquilla auditoría, cuando usted está cobrando el dinero de nosotros para usted hacer todo lo contrario de lo que se supone es la naturaleza de esa empresa, que en este caso es bastante delicada porque fiscalizar el dinero que utilizan los funcionarios públicos en un país que sacó casi a patadas del gobierno a la pasada administración precisamente por el tema de la corrupción, entonces eso es doblemente grave. De todas maneras, hay que recordarles, como siempre, que se está en alerta y que con el tema de la Cámara de Cuentas parece que van a tener que cumplir con algunos rigores. Señores, el otro tema es que les decía sobre el tema de Estados Unidos, el informe, la influencia indebida que se le atribuye a la justicia, y esto que aparece no en todos los diarios, por lo menos destacado de esta forma, no en todos. En el periódico Listín Diario es la información principal, y ahí está el informe de Estados Unidos. En el 2020 hubo gran irrespeto a la independencia del Poder Judicial, y ahí está cómo se habla del tema del clientelismo, de las quejas de algunas ONG según el informe de Estados Unidos. De todo hubo en este caso que hoy se nos presenta. Y la verdad
que nosotros tenemos que sentir mucha vergüenza. Pero a mí me gustaría también, como destaca la docente universitaria de la Universidad Simón Bolívar, del Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad Simón Bolívar, Pascualina Curcio, en un trabajo muy interesante, pues respecto también a esos mismos informes de Estados Unidos, precisamente de lo que ocurrió, por ejemplo, el año pasado, en términos también de los derechos humanos, que es de lo que se está hablando aquí, en el caso de República Dominicana y de otros países donde las cosas indiscutiblemente están bastante mal. Es la cifra de más de 41.500 personas que murieron en el 2020 en Estados Unidos, y esas personas no murieron precisamente por la causa del COVID, que también tiene unas estadísticas bastante altas y bastante considerables, sino que fallecieron víctimas de disparos en plena pandemia, y la cifra precisa te habla de 592 tiroteos masivos en el país del norte, señores, algo así como 1.6 enfrentamientos armados cada día, y en 2019 la cifra fue mucho peor. Significa que también el tema de las ventas de armas, que batieron récord en el año 2020, ahí en Estados Unidos, y para la vergüenza, señores, de la humanidad, los casos que se vieron que involucraron a personas, ¿no? Por el tema de las armas de fuego, por el tema de civiles estadounidenses, que fueron reprimidos hasta morir por el tema de la policía. Y por supuesto el caso, señores, que no fue solo el de George Floyd, que es parte también de los informes de Estados Unidos, de los que se está haciendo las ponderaciones, que murió asfixiado mientras a un policía le estaba presionando al cuello con la rodilla, y según datos que también sugieren o concretizan respecto a todo esto, bueno, pues no solamente fue ese caso, sino que las estadísticas te hablan de 316 afrodescendientes que murieron a tiros por la policía en Estados Unidos, lo que representa un 28% de los 1.127 personas asesinadas por los cuerpos de seguridad con armas de fuego en el 2020. Atrocidades que por supuesto provocaron y devinieron en protestas de las que todos vimos cuál fue el desenlace, con un saldo de más de 10.000 manifestantes arrestados, entre ellos 117 periodistas que también fueron replegados con gas pimienta en el caso de los reporteros, porque aquí en el informe que tiene que ver con República Dominicana y que también es una preocupación terrible, señores, habla del acoso incluso a la prensa, ¿no? En la gestión fundamentalmente de Danilo, que es la que se está evaluando y de la que para nosotros no es nada extraño. El asunto es que a mí me encantaría como que pongamos todos ahí en una balanza y que veamos todos los informes, ¿verdad? De las violaciones a los derechos humanos flagrantes, a la vida de la gente, a la libertad de manifestar, a la libertad de expresarse, al debido proceso y por supuesto a la no discriminación por raza o por etnia, que es algo que nosotros vemos en todos los ámbitos y que en Estados Unidos, por supuesto, no están exentos de estas expresiones que son bastante terribles. La desigualdad, por supuesto, el tema de la pobreza, porque ni se crean ustedes que nada más en estos países de América Latina el hambre en Estados Unidos aumentó en el 2020. Por supuesto, tenemos un tema de pandemia, pero señores, más de 50 millones de personas, es decir, el 17% de la población sufrió de inseguridad alimentaria en el año 2020, es decir, no tenían que comer, y para esto las cifras son bastante preocupantes. Para alguna gente es insólito, tú dices, no, pero no puede ser que en el país de la abundancia, en el país del desarrollo. Bueno, pues sí, ahí están. Hay muchas cifras hablan de esto. Entonces yo creo que es precisamente el equilibrio en términos de los derechos humanos. El tema de las migraciones, que también es otro tema, eso fue algo muy serio y que está también dentro de los informes. Es algo bastante lacerante para estos países pequeños respecto al país, a la potencia, ¿no? A Norteamérica. Entonces yo creo que es alrededor de 20.5 millones de estadounidenses que perdieron sus empleos durante la pandemia, e incluso con una tasa de desocupación que llegó a ocupar el 21.5%. Es algo que nosotros tenemos que ver en esas consideraciones con los informes que se hacen, no solamente
de los derechos humanos, sino también de las situaciones, de las complejidades en términos económicos y el impacto que tiene en términos de esas violaciones en Estados Unidos. En el 2020, 21 personas murieron bajo la custodia de inmigración y eso es un asunto bastante grave, y de los 266,000 muchachitos migrantes que fueron detenidos y separados de sus padres, que fue algo bastante lacerante que vimos, señores, más de 25,000 han sido detenidos durante más de los 100 días, 1,000 por más de un año, y algunos han pasado más de 5 años bajo la custodia, según nos explica en ese trabajo Pascualina Curcio, que nos parece muy interesante para entonces nosotros ver en contexto todas las situaciones de los países de este lado del continente. Y a usted vamos a pedirle que si la transmisión del día de hoy les ha gustado, bueno, pues entonces vamos a darle like, vamos a compartir, vamos a opinar, vamos a sugerir y, por supuesto, de mi parte, agradecer el apoyo que se sigue manteniendo a través de Patreon. Muchísimas gracias. Soy Ivonne Ferreras. Esta semana la Cámara de Diputados volvió a aprobar iniciativas importantes. También se reunieron 31 comisiones y 3 realizaron descensos en provincias. Convirtió en ley el proyecto que regula el sistema penitenciario y correccional. Aprobó uno que regula el funcionamiento de los colegios, el de certificación de cítricos y resoluciones para construir la ciudad universitaria en Peravia, entrega de títulos a ocupantes de terrenos en El Ceibo y la que promueve y difunde el merengue. El presidente Alfredo Pacheco adelantó que la próxima semana escogerán las ternas para Defensor del Pueblo y Cámara de Cuentas. Aclaró que varios juristas aportaron a la Comisión del Código Penal, pero no a nombre del Poder Ejecutivo. La Asociación de Esposas y Esposos de Legisladores conformó su nueva directiva. Quedó conformado el Grupo de Amistad Dominico-Francés y el dominico brasileño recibió al embajador en el país. Cámara de Diputados de la República Dominicana.